Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Pero muy buenos días, amada familia Senti City. Reciban un saludo especial en esta mañana de este día jueves 30 de abril de este año 2026, el año del Espíritu Santo, la Iglesia y el corazón de Dios. Les saludamos en esta hora desde la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia, aquí en los Estados Unidos. Saludo especial a todos los que día tras día se conectan a esta sintonía espiritual a través de la plataforma de Facebook, a través de nuestro canal de YouTube. Reiterarle nuestra cordial invitación a suscribirse para que tengan acceso a las notificaciones y el contenido de nuestro canal. Abrazo especial para toda la gente de Maryland, de Virginia, de Puerto Rico, de Colombia, de Pensilvania, de Georgia, de Ecuador, Perú, Venezuela. Saludo especial a toda la gente que día tras día se une a estas transmisiones. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana por un día más que nos regala. Gracias Señor por darnos la oportunidad, la bendición de disfrutar de un día más, de estar en tu presencia, de estar en tu compañía. Señor, gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia es infinita, porque no hay Dios tan grande como tú, Señor, ni obras que igualen tus obras. Tú eres nuestro Dios, nuestro pronto auxilio en todas las tribulaciones. El salmista expresa aquí en precioso Salmo 20. Jehová te oiga, dice, en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde su santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegramos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas las peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo librará desde su santo cielo con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos confían en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová, del nombre de Jehová nuestro Dios, haremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estaremos en pie. Salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día que le invoquemos. Así es, Señor, te invocamos en este día, Señor, y proclamamos, bendito Señor, tu grandeza, tu poder, Señor. Gracias, Dios del cielo, porque el Rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, oh Dios del cielo. ¿Cómo se goza, Señor? Gracias, Dios, porque nos gozamos al saber que tenemos un Dios grande y poderoso que nos ama con amor eterno, que prolonga cada día su preciosa misericordia y que nos hace cada día entender la senda de justicia, camino de rectitud, Señor. Gracias. Hoy te alabamos y te bendecimos y te damos muchas gracias y te pedimos que continúes con nosotros en esta mañana, Señor, en este tiempo devocional. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Como aceite sobre mis heridas, es el agua en el
Así es, tu palabra es la voz que nos habla en la mañana, la voz que nos guía en el desierto, la voz que nos levanta en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Bueno, familia, aquí llegamos hoy a nuestro tema acerca del ministerio del Espíritu Santo. Y hoy llegamos a el tema que hemos titulado los símbolos del Espíritu Santo. Ayer estuvimos hablando de los nombres con que se menciona el Espíritu Santo en la palabra del Señor. Y ahora vamos a hablar de los símbolos, de esas señales, esas simbología que representa al Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en San Juan 14, 16, 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Importantísimo para el creyente, para el cristiano, identificar los símbolos del Espíritu Santo para comprender así las diferentes funciones que cumple en nuestra vida. Dentro de las muchas actividades del Espíritu Santo, encontramos que se mencionan algunos símbolos que le representan, al igual que los nombres que le fueron asignados, que le fueron dados, que fuimos estudiando en la lección anterior, en la clase anterior, en la devocional anterior. Se emplean los siguientes símbolos para describir de una manera clara y específica los nombres que recibe el Espíritu Santo. Bueno, entonces el primero es el fuego. El fuego es un símbolo muy práctico, muy claro del Espíritu Santo. El fuego ilustra la limpieza, representa la limpieza, la purificación, el arrojo, la valentía, la vehemencia, el celo producido por la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es comparado con el fuego. ¿Por qué? Porque el fuego calienta, porque el fuego ilumina, porque el fuego purifica y se propaga. Así vemos que esa misma acción que ocasiona, que produce el fuego, es la misma acción que produce el Espíritu Santo. Luego es un símbolo de la presencia del Señor. En consecuencia, vamos a algunas situaciones que nos representa que se nos presentan en la Biblia. Jehová apareció a Moisés en forma de llama de fuego en medio de una zarza ardiendo. ¿Sí? Allí en el libro de Éxodo encontramos cuando el Señor llama a Moisés, lo llama a través de una zarza que estaba ardiendo. Es muy común que en los desiertos sucedan este tipo de fenómenos, pero lo que cautivó la atención de Moisés es que la llama no se extinguía. Estas llamas se dan en los desiertos cuando la paja o el tálamo se amontonan y por las altas temperaturas se produce de un momento a otro que se encienda, pero como es como una especie de paja, o el tálamo, como se llama, literalmente se enciende, pero se extingue esa llama inmediatamente, porque cuando se quema paja, la paja o el tálamo se consumen muy rápidamente. Pero lo que le llamó particularmente la atención a Moisés es que la zarza, en este caso, la zarza no se consumía. Una zarza que se enciende y arde rápidamente y se extingue, porque se consume prácticamente en minutos. Pero lo que cautivó es que esa llama no se extinguió, no se acabó. Y por eso dice allí la palabra del Señor, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama
de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Usted sabe por cuánto tiempo ardió esa misma zarza. Y eso fue lo que llamó y cautivó la atención de Moisés. En la dedicación del templo, en Segunda de Crónicas, vemos que descendió fuego del cielo. Segundo libro de Crónicas, cuando se fue a dedicar el templo de Salomón, el primer templo, encontramos allí en el versículo 7, capítulo 7 de Segundo de Crónicas, dice: y cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. La gloria de Jehová llenó la casa. Ahí se manifiesta Dios, una señal de aceptación, de aceptar, de complacencia de lo que acababan de hacer, de la dedicación del templo. El Señor estaba complacido con la acción que tuvo Salomón, que estuvo David también, porque recordemos que David quería en lo profundo de su corazón construir el templo para el Señor, pero Dios no se lo permitió. En cambio, sí le permitió a Salomón, a su hijo, hacerlo. Y vemos la participación que tuvo David en esa edificación. En el monte Carmelo, el fuego consumió el holocausto. Bueno, allí sucedió un acontecimiento muy dramático, digámoslo así. El pueblo de Israel estaba divagando entre dos pensamientos. Querían agradar a Dios y agradar al mundo, agradar a Dios y agradar a Baal. Y entonces el profeta Elías convocó al pueblo para confrontarlo. Y dice allí en primer libro de Reyes, en el capítulo 18, en el verso 38, nos dice la palabra del Señor: entonces cayó fuego del cielo y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que había en la zanja. Este pasaje es bien tremendo. Debe el respaldo de Dios a un solo hombre que se enfrentó a 450 profetas falsos de Baal. El pueblo fue llevado a ese lugar para ser confrontado y para que se definiera. Él les dice: bueno, si Jehová es Dios, síganle, pero si creen que Baal es Dios, vayan con él, tomen una decisión, porque el pueblo divagaba entre dos pensamientos. Entonces, esto muestra la aprobación y la aceptación de Dios en esta situación. Los 450 profetas falsos de Baal estuvieron clamando a su Dios para que descendiera fuego del cielo y consumiera el holocausto. Pero vemos que estuvieron todo el día danzando, lanzándose, cortándose, gritando, y no sucedió absolutamente nada. Cuando le tocó el turno al profeta Elías, él simplemente abrió la boca e inmediatamente descendió fuego del cielo y consumió el holocausto. Entonces ahí el pueblo sí determinó en su corazón: Jehová es Dios. Jehová es el único Dios. Muy bien. Entonces el fuego es la representación manifiesta de Dios en medio del holocausto. Esta presencia del fuego también la vemos en el libro de Éxodo, en el capítulo 13, verso 21. Y hace referencia a este pasaje, pues, a las caminatas del pueblo de Israel por el desierto, cuando salieron de Egipto. Allí en el libro de Éxodo, en el capítulo 13, encontramos en el verso 21, dice allí: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube
para guiarlos por el camino, y en la noche en una columna de fuego, para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Ahí está, el Señor en la noche se transformaba la presencia de Él en una columna de fuego que guiaba al pueblo en sus caminatas nocturnas y también le servía de abrigo, de calefacción, digámoslo así, en las frías noches del desierto. Dios promete ser protección como un muro de fuego, ¿sí?, a su pueblo. Miremos en el libro de Zacarías encontramos esta manifestación del Señor en el fuego, una promesa, digámoslo así. En el capítulo 3, en el versículo 5, nos dice aquí la palabra del Señor. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron de ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. El ángel de Jehová estaba en pie. Y a ver qué más sucedió. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres en mis caminos y guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, y también guardarás mis atrios entre estos. Aquí está, y te daré el lugar, te daré este lugar. Entonces Dios se manifiesta de una manera especial en esta visión revelacional del sumo sacerdote Josué, ¿sí? Y dice el Señor que Él será, y promete, protección como un muro de fuego, muro de fuego. Dice en el verso 4: y el ángel habló y mandó, y estaba delante de él, diciendo: quitadle estas vestiduras viles. Bueno, aquí vemos esa manifestación, como el Señor le promete que andaría delante de él como columna de fuego. Una similitud a lo que sucedió con el pueblo de Israel en el desierto, cuando salieron de Egipto. Bueno, en Malaquías el Señor purifica a los hijos de Leví, ¿sí?, así como la acción de fuego sobre la plata y el oro. Y esta manifestación es bien preciosa, esta representación que nos manifiesta aquí la palabra del Señor en el libro de Malaquías, en el capítulo 3 de Malaquías. En el versículo 2 dice la palabra del Señor: ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Como fuego purificador. Bueno, ahí vemos varias señales de la simbología del Espíritu Santo en forma de fuego. La fe de los creyentes se probaba a fuego por la prueba, ¿sí? La fe es probada, ¿sí?, y la prueba en este caso se le llama como la prueba de fuego, ¿sí? ¿Sí ha escuchado usted ese término muy usado en varios ámbitos? Llegó la prueba de fuego, cuando alguien tiene que enfrentar un compromiso, un desafío. En el deporte, la prueba de fuego, cuando se tienen que enfrentar a un rival de más altos quilates o un equipo muy ganador, entonces llega la prueba de fuego, ¿sí? Bueno, el fuego siempre estará probando. La obra de cada uno de nosotros será probada por el fuego, ¿sí? Entonces, la fe de los creyentes es probada, ¿cierto?, por la prueba, y la prueba se asimila pues como el fuego que prueba, que purifica. En Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 7, dice la palabra del Señor: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual
aunque perecedero se prueba con fuego, sea llamada en alabanza, gloria, honor y sea manifestando a Jesucristo. Entonces, igual también en Corintios también nos habla de que la obra de cada uno será probada por el fuego. Por eso dice que si tenemos que edificar sobre el fundamento que el Señor ha puesto. Nadie puede poner otro fundamento que el que ha sido puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre ese fundamento estamos llamados a edificar, ¿cierto? A edificar nuestra vida. Y ahí habla de varios materiales, habla de la madera, del heno, la hojarasca, pero también habla del oro, de la plata y las piedras preciosas, ¿sí? ¿Por qué tenemos que edificar con ese tipo de materiales? Porque va a venir el fuego de la prueba. Y para ese menester necesitamos estar seguros de haber edificado bien. Para recordarnos que Dios es fuego consumidor, miremos allí en Hebreos capítulo 12, verso 29, dice que Jehová es fuego consumidor. Por eso es tan importante que tengamos en cuenta la naturaleza de Dios para que nosotros no andemos jugando a la religión, no andemos jugando en la vida, ¿sí? Jugando con el pecado y con el mundo. Directa o indirectamente, el poder del Espíritu Santo puede ser comparado con el fuego. El ardor del servicio, la llama del amor, el fervor de la oración, la sinceridad del testimonio, la devoción de la consagración, el sacrificio de la adoración y el poder de la suficiencia de Dios, de la insuficiencia de Dios, de la suficiencia de Dios se atribuyen al Espíritu Santo. El poder de la influencia también de Dios en todos los ámbitos de la vida humana se traduce, se le atribuyen al Espíritu Santo. El Espíritu Santo de la promesa del Espíritu Santo de Dios. Otro símbolo del Espíritu Santo es el viento. El viento. El viento simboliza la labor regenerativa, regeneradora del Espíritu Santo. Inicia su operación misteriosa, independientemente de las personas, ¿sí? Y él purifica, ¿cierto? E imparte vida a sus hijos. En Ezequiel, en el capítulo 37 del libro de Ezequiel, vamos a buscar Ezequiel, que se hizo Ezequiel capítulo 37, en el versículo 7 al 10. Nos describe aquí la palabra del Señor. Dice: profetizaré pues como me fue mandado. Fue como rugido mientras que profetizaba de aquí un temblor. Los huesos se juntaron cada uno con sus huesos. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Y di al espíritu: así ha dicho Jehová de los ejércitos, el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Aquí sopla de los cuatro vientos y trae vida sobre estos huesos. Es la visión del valle de los huesos secos. El aliento de Dios es comparado con el viento y pudiera ser como un juicio o como una bendición. Juicio o bendición.
El fuego igualmente purifica, el fuego igualmente calienta, pero el fuego igualmente consume, ¿sí? Como vimos allí en Hebreo. El Señor es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor, ¿sí? Porque Él es justo, no dejará al impío, es cierto, salirse con las uñas. En Hechos capítulo 2, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, vemos aquí en el versículo 2 el día de Pentecostés, cuando desciende el Espíritu Santo y es derramado el Espíritu Santo sobre la iglesia por primera vez, sucedió en forma de fuego. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento, en este caso de viento y de fuego, ¿no? Aquí se manifiestan las dos. De repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba el lugar el cual llenó la casa donde estaban sentados. Y en el verso siguiente dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ahí vemos dos simbologías del Espíritu Santo manifestándose en el derramamiento del Espíritu Santo. El viento y el fuego. El viento que consume, ¿sí? Y fueron llenos del Espíritu Santo. En Isaías capítulo 40, nos dice aquí la palabra del Señor. Isaías capítulo 40. Versículo 24 nos dice la palabra del Señor. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubiesen sido sembrados, como si nunca su trono hubiera tenido raíz en la tierra, tan pronto como sopla en ellos, se secan, y el torbellino nos lleva como hojarasca. Aquí vemos el viento, en este caso ya como juicio, así como el fuego es beneficioso, el fuego también puede destruir. Y aquí el viento se manifiesta para destruir también. Lo vemos en los huracanes, en los tornados, ¿cierto? Como el viento juega un papel determinante, ¿cierto? En muchos lugares. Después de la resurrección, Jesucristo sopló sobre sus discípulos y dijo, recibid el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. En San Juan 20:22. Así también fue creado el hombre. Dios sopló sobre el hombre, ¿cierto? Sobre esa forma de vida. Y el hombre se constituye en un ser viviente. Cristo comparó la obra del Espíritu Santo en la acción del viento, cuando tiene ese encuentro con Nicodemo allí en San Juan 3, ¿sí? El Señor le dijo el viento, explicándole cómo era el nacimiento espiritual. El viento sopla donde quiere, ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu, como el viento, ¿sí? El que nace del Espíritu es como el viento. Asimismo, el Espíritu movió a sus santos, a sus hombres en la antigüedad para escribir la palabra del Señor. Inspiración. El texto bíblico, el texto sagrado, contamos, fue inspirado por el Espíritu Santo a todas aquellas personas. Ellos fueron impulsados como una nave por el viento, ¿cierto? Y Pedro afirma, porque nunca la profecía, por eso dice Pedro, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sí? En Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21. El Espíritu vino en el Pentecostés, como lo narramos ahora, como un viento recio que soplaba, y así viene como un poder animando a los creyentes, vivificando
a los que estaban atemorizados, los que salieron a esconderse, el que negó al Señor Jesucristo 3 veces como Pedro. Cuando viene el Espíritu Santo se levantan empoderados, como se dice hoy en día, ¿sí? Llenos del Espíritu Santo a predicar sin ningún temor, sin ningún miedo la palabra del Señor y a llevar el Evangelio. Otro símbolo del Espíritu Santo es el agua. El agua. El agua limpia, el agua sacia. El Espíritu Santo es la fuente de agua viva, la más pura, la mejor. ¿Por qué? Porque Él es el verdadero río de agua viva, cuya corriente impetuosa inunda nuestras almas, limpiándolas del pecado. Nos purifica, nos lava, ¿cierto?, del pecado. Hay varios textos acerca del agua. Uno lo encontramos en el libro de Éxodo, en el capítulo 17, versículo 6. Dice aquí la palabra del Señor: He aquí que yo entraré delante de ti allí, sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña, y saldrá de ella las aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Allí vemos cómo el agua salió de la peña de Oreb. Y recordemos que Jesucristo se le llama también la peña de Oreb. Hay una hermosa canción que habla de Jesucristo, que es la peña de Oreb. ¿Sí? La peña de Oreb, que una peña es una roca, y de esa roca brota agua de manantial, ¿sí?, que purifica. Ahí está. En el libro de Ezequiel, también, el profeta Ezequiel, encontramos esta declaración en Ezequiel capítulo 36, en el versículo 25 y 27. Dice la palabra del Señor: Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Sí, ahí está esa hermosa profecía: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Ahí está el Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo para ayudarnos a vivir la vida cristiana como tal. Entonces, como agua es esencial, ¿para qué? El agua es esencial para la limpieza, para la satisfacción, la renovación, para el refrigerio, para limpiarnos. Así el Espíritu Santo es vital para el Hijo de Dios. Entonces, a continuación vamos a ver algunos ejemplos donde este símbolo es utilizado en la palabra del Señor. En el diluvio, recordemos que es la lluvia incesante durante 40 días. El diluvio viene en este caso como juicio, ¿sí? Juicio sobre la humanidad que estaba pervertida, porque el Señor le da la orden a Noé de construir el arca para que se salvase él y la familia. Y cuando llegó el día del diluvio, dice que ellos querían entrar, pero ya la puerta estaba cerrada. ¿Sí? En este caso, el agua desciende como fuego, como prueba, como juicio sobre la maldad de los hombres. La destrucción en el Mar Rojo, recordemos, Dios usa el agua del mar para juzgar y castigar a Faraón y a su ejército. Los ríos descritos por Cristo en Mateo 7, Mateo 7:25. Vamos a mirar en Mateo 7 cuáles son esos ríos que menciona el Señor Jesucristo. Aquí en Mateo
capítulo 7, verso 25. Dice, descendió lluvia y vinieron ríos, y golpearon con vientos, y golpearon contra aquella casa, y cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero no cayó porque estaba fundada sobre la roca. En este caso, aquí viene una prueba de la fe, una prueba de creer, porque la enseñanza dice acerca de 2 cimientos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron los ríos y golpearon con ímpetu sobre la casa y no cayó, porque estaba fundamentada sobre la roca. Después describe la otra casa del hombre que escuchó la palabra pero no la hizo, no la incorporó a su vida, no la obedeció. Igualmente descendió la misma lluvia, los mismos ríos, el mismo viento, y golpearon sobre su casa y cayó, y fue grande su ruina. Entonces, es muy importante que nosotros podamos entender y comprender toda esta simbología del Espíritu Santo para que podamos asociar cualquier manifestación en nuestra vida. En su conversión, la samaritana, y esa conversación que él estuvo junto al pozo de Jacob, el Señor habló del agua viva. ¿Sí? Si supieras quién habla contigo, tú le pedirías agua y yo te la daría, y para que no tengas sed y tengas que venir a sacar más agua. La mujer samaritana inmediatamente dijo, Señor, dame de esa agua, dame de esa agua. ¿Sí? Limpieza para los sacerdotes. En Éxodo 29 había un ritual donde ellos se tenían que lavar, y por eso en el lugar santo estaba la fuente de bronce, donde ellos se lavaban, donde ellos se purificaban con esa agua. Limpieza de los hijos. En Efesios capítulo, vamos a mirar en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, en el versículo 26, dice la palabra del Señor: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Allí está el Espíritu Santo purificando. Limpieza para sus hijos, limpieza para ser purificado. ¿Sí? Allí habla del marido, de la mujer, de la similitud del matrimonio entre Cristo y la iglesia. ¿Sí? Entonces dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo para ella, para santificarla, bendiciéndola, purificándola en el lavamiento del agua por la palabra. Está la palabra del Señor purificando, lavando. El Espíritu Santo fluyendo como promesa de Cristo, ahí en San Juan 7:37. Entonces todo lo anterior como ejemplo y semejanza son tomados de la Biblia. Todos estos ejemplos son tomados de la misma palabra del Señor. Por eso, cuando vamos a leer la Biblia, tenemos que tener una mente abierta, una mente desprevenida y abierta como la mente de un niño, para poder asimilar y poder percibir y permitir que el Espíritu Santo pues nos revele, nos abra el entendimiento y poder comprender todo lo que esto representa para nuestra vida. Entonces, es muy importante que entender que el agua viene a ser, una vez más, un emblema del Espíritu Santo, una señal del Espíritu Santo. Después hablaremos del Espíritu Santo como el sello, y hablaremos del Espíritu Santo como las arras de compromiso, el anillo de compromiso. Hablaremos del Espíritu Santo como el aceite y como la paloma, finalmente, como vimos que se manifestó en la vida de Jesús en el bautismo, ¿cierto? En el día que fue bautizado por Juan el Bautista, precisamente allí en el Jordán.
cuando Jesucristo fue bautizado. Vamos a orar, amado Padre, te damos gracias en esta mañana por darnos la bendición de estar delante de tu presencia en este día. Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe en todo momento, Señor, y que podamos entender cada día más tu presencia, la persona del Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo, la operación del Espíritu Santo en la vida del creyente. Gracias, Dios. Gracias por estos símbolos. Permítenos identificarlos cada vez que leamos la palabra del Señor y podamos estar conscientes, interactuando con el Espíritu Santo en todos los momentos de nuestra vida. Sabemos que no estamos solos, Señor, que tú enviaste tu Santo Espíritu para que estuviera con nosotros todos los días, Señor. Gracias, Dios. Qué bueno es saber, Señor, que podemos contar contigo y que podemos identificarte en el accionar diario, Señor, en nuestra vida. Porque tú eres nuestro Dios y nosotros somos tus hijos. Nuestro cuerpo es templo de tu Santo Espíritu. Gracias te damos, Dios del cielo. Te pedimos que bendigas el resto de este día, que guardes a tu pueblo, Señor, que nos protejas en nuestra entrada y en nuestra salida, que bendigas nuestras familias, que bendigas nuestros pueblos, nuestras naciones, Señor, y que en este mundo, Señor, en el cual vivimos, un mundo caído, un mundo que está bajo el maligno, tus hijos, Señor, estemos firmes sin fluctuar, Señor, en esa vocación a la que fuimos llamados, sabiendo, Señor, oh Dios del cielo, de que tú vas delante de nosotros como poderoso gigante, allanando el camino, oh Dios del cielo, y derribando todo obstáculo, Señor, porque tú nos diste la victoria ya en Cristo Jesús. Gracias, Dios del cielo. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, familia, Dios me les bendiga rica y abundantemente y nos vemos en la próxima. Bendiciones. Con gratitud a Dios quiero presentarte mi libro Sanidad Emocional y Sabiduría Práctica. Es un material diseñado para ayudar a sanar el corazón, renovar la mente y crecer en madurez espiritual a la luz de la palabra de Dios. Cada tema incluye un test o ejercicio práctico que te permitirá reflexionar y aplicar personalmente lo aprendido en tu proceso de sanidad emocional y crecimiento espiritual. Si ya lo deseas adquirir, puedes hacerlo por Amazon. Ya está a la venta. Que Dios use este libro para traer sanidad, claridad y sabiduría a muchas vidas. Que Dios te bendiga. Con gratitud a Dios quiero presentarte mi libro Sanidad Emocional y Sabiduría Práctica. Es un material diseñado. Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos.